Bienvenidos al quinto conversatorio de Gaby Kadamstrup, con el honor de tener a Mohamed Ali aquí con nosotros, que nos va a hablar de la cultura saharaui. Y Adri, ¿querés decir unas palabras primero antes de darle entrada al No, señor simplemente representante? agradecimientos, simplemente son agradecimientos muy puntuales, por supuesto a Mohamed, realmente es un honor, es un funcionario y un representante de altísimo nivel, y que esté aquí con nosotros realmente es un honor, pero además puntualizar que es un poeta impresionante. A mí que amo la poesía, realmente me ha emocionado mucho. Por lo tanto, digamos, empezar resaltando su condición de poeta, de político, aquellas personas, por lo menos en mi entender, que pueden aunar la condición de poeta y de político, están en un nivel más alto de humanidad. Bueno, dicho esto, agradecerle al periodista Leandro Albani, periodista de Córdoba, que tuvo la gentileza de ayudarnos a empezar a desenrollar este hilito mediante el cual llegamos a Mohamed. Muchísimas gracias a Nora. Nora Podestá, estás por ahí. De la Liga, que realmente hace un trabajo extraordinario en pos de este tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del Sahara Occidental, del que realmente nos vamos a enterar mucho porque sabemos muy poco acá en Argentina. Para nosotros es un conflicto allá lejos y no sé dónde, y no sabemos ni ubicarlo en el mapa, y no lo tenemos muy presente como un tema de derechos humanos, por ejemplo. Bueno, nada, dicho esto, los saludo, apago el micrófono y me quedo escuchando con total atención. Gracias, Adri. Bueno, Mohamed, gracias, mil gracias, Adri lo dijo todo, así que solo te queremos escuchar a vos. Abrí el micrófono y somos todos tuyos. Buenas tardes a todos. Gracias al grupo de danza de Debek, a Diana, a Adriana, Bruno, que ha sido mi primer contacto. Adriana ha sido mi primer contacto, obviamente mediante Albani. Es un compañero periodista, como han dicho, de Córdoba. Y primeramente dar por mi parte la bienvenida a todos los presentes por interesarse por la causa saharaui, pero también aquí hay personas que podrían informar muy bien. Está Nora, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y está Juan Luis Ballina, que ha sido referente en Asturias, en una región española, una comunidad autónoma, desde el inicio de la asociación, desde hace más de 30 años. Es una persona que ha estado ahí y sigue al pie del cañón, está aquí presente. Digo, está Nora, que lleva muchísimos años en el tema del Sáhara. Y bueno, empezar primero por dar a conocer al pueblo saharaui. ¿Quién es el pueblo saharaui? ¿De dónde viene el pueblo saharaui? Y luego ya veremos todo este tiempo de lucha, toda una historia, desde prácticamente la prehistoria. El pueblo saharaui ha estado luchando por una cosa muy simple, que es la dignidad, una cosa muy simple, que es la libertad, que otros pueblos tienen en el mundo. Hasta hoy por día el pueblo saharaui no la tiene completamente. El pueblo saharaui es un pueblo africano del norte de África. El Sahara Occidental, o la República Saharaui, colinda por el norte con Marruecos, el sur Mauritania, por el oeste o el sur, por el este, perdona, o el sureste, por el sureste con Argelia, y por el oeste el Océano Atlántico. Lo voy a repetir por si acaso ha habido un lapsus, creo que ha habido un lapsus mío. Por el norte Marruecos, por el sureste Mauritania, por el este Argelia, y por el oeste el Océano Atlántico, y compartimos, por el Océano Atlántico compartimos aguas con las Islas Canarias, que obviamente geográficamente las Islas Canarias están en África, no están en Europa, pero
son plazas españolas, por decirlo de alguna manera, o son provincias españolas. El pueblo saharaui, en su origen, como todos los países del norte de África, son amazigh, bereberes, que son los autóctonos de todo el norte de África. Desde Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Sáhara, Mauritania y Canarias. Es el mismo sustrato étnico. Tienen su propia lengua, un idioma que tiene también sus propios dialectos, y son un montón de tribus y clanes. Las tribus o los clanes familiares más apegados o que comparten mucha cultura con el pueblo saharaui es Mauritania, el sur. El Sáhara siempre ha mirado al sur, siempre ha mirado, es curioso, pero siempre ha mirado al sur. Obviamente el Sáhara, antes de ser desierto, era una estepa africana, pero con el tiempo ha ido el desierto comiendo terreno. Y en el siglo I de la era cristiana entra un elemento importante en la cultura saharaui: el dromedario, el camello. El dromedario, el camello de una sola jiba. Al entrar como medio de transporte y como animal doméstico y como animal que ofrece su carne, ofrece su lana y ofrece su fuerza como medio de transporte, prácticamente ha transformado la cultura y la sociedad saharaui. Que digo, el camello transformó prácticamente con la era cristiana, y quien lo introdujo fueron los romanos. Los romanos colonizaron el norte de África y parte del norte de África hasta el Sáhara. Entonces introdujeron el camello, lo trajeron desde Asia. El camello, digo, transformó totalmente la vida en el desierto. Era su gran medio de transporte, su caballo de batalla, por decirlo de alguna manera. La guerra la hacían sobre camellos, y el camello realmente es un animal que se adaptó rápidamente al desierto. El camello aguanta muchos días sin beber y muchísimos más sin comer. Es prácticamente el animal que vale para eso. Y entonces en el desierto la vida es una constante espera. De ahí viene la paciencia de los saharauis. Se espera que amaine el siroco. El siroco es el viento de arena terrible que a veces asola lugares y no deja nada levantado. Además, siroco, yo no sé si en el castellano que se habla en Argentina se dice siroco o no. En España se dice siroco. Es el viento de arena. No tienes con qué defenderte, porque el hábitat, la casa, es la carpa hecha, confeccionada con lana de camello y de cabra. Es la jaima de los beduinos, ya sean en el Sáhara, o sean en Arabia, o sean en Palestina. Es lo mismo, es el mismo hábitat, pero no tienes nada más. A no ser que un pequeño recinto para los camellos y las cabras, hecho de ramas de árboles. No tienes nada. Estás en un pleno desierto. ¿Con qué te vas a defender? Ahí solo tienes que aguantar, que esperar. Y se espera a que vengan los que fueron por agua a un pozo que queda a 100 kilómetros, y 100 kilómetros por camello, ¿cuántos días serían? 4 o 5. O la vuelta a los que han ido al mercado, y los únicos mercados que había eran de Tindouf en el suroeste de Argelia, el de Mali, el de Tombuctú en Mali, y el de Gulemim en Ouadnoun, que luego ya hablaré de Ouadnoun, porque tiene que ver algo con el tema del Sáhara y el reconocimiento de los reyes marroquíes, que allí acaba su frontera. Estos son los 3 mercados que había en la zona. Entonces son meses
para ir al mercado y volver. ¿Esto a qué ha llevado? A que el pueblo tenga una paciencia increíble, una paciencia, un aguante en esperar que cambien las cosas, en esperar que mejore esto, en intentarlo de 100.000 formas. De ahí viene la paciencia de 30 años en espera de que se aplique un referéndum que estaba previsto aplicarlo en 5 meses. Se han esperado 29 años y meses. Vuelvo a retomar el tema de la idiosincrasia y la mentalidad saharaui. También lo de ser un pueblo del desierto ha dado la oportunidad a que la mujer esté en la vanguardia junto con el hombre. Y esto no es ningún invento nuestro, ni es ninguna propaganda. El que quiera verlo, adelante. En el momento en que se abren las fronteras, puede ir a los campamentos de refugiados y ver que realmente la mujer, o ver o seguir en las noticias quién realmente dirige la resistencia pacífica en la parte ocupada por Marruecos. Las mujeres, Aminata Haidar, Sultana Jaya, Galia Jimmy, todas estas son prácticamente la cara visible de la resistencia saharaui ante la ocupación marroquí en las ciudades ocupadas. Pues el pueblo saharaui ha seguido así, mirando más que nada hacia el sur y teniendo más relación con las tribus y clanes familiares que vivían en Mauritania. Y como sabéis, el Islam llegó al norte de África en el siglo VII, dirigido por Musa Ben Nusayr, y se instalaron en Kairouan, Túnez. Ha sido su cuartel general y de ahí ha ido expandiéndose, ocupando todos los lugares. Obviamente, antes de llegar a Túnez ha tenido que pasar por Egipto, se instalaron por Libia y de Libia a Túnez, y en Túnez su cuartel general, y ha ido por Argelia, Marruecos. El Sáhara no han podido entrar. El Sáhara, Mauritania como queda al sur, nosotros siempre hemos sido de alguna manera la frontera ante cualquier invasor para que llegue a Mauritania. Pues por el Sáhara no han podido entrar por la fuerza como lo han hecho en los otros siglos, y van a tardar 3 años hasta el siglo XI cuando penetra el Islam en el Sáhara occidental. ¿Mediante quién? Mediante los propios saharauis. Saharauis que se han islamizado por el roce y han islamizado a su familia, luego su clan, luego su tribu, y luego se han enfrentado a la otra parte, porque son 2 confederaciones tribales las que vivían en el Sáhara. Eran estoy hablando de los almorávides. Estaba el Mtuna y estaba Znata. Los que se islamizaron son del Mtuna, han islamizado esto a lo largo de años a su clan, a su tribu, y a partir de ahí han obligado a Znata a islamizarse. A partir de ahí empezaron una invasión hacia el norte, y esta invasión llegó hasta la península ibérica. En lo que es España y Portugal, los almorávides han estado colonizando, por decirlo de alguna manera, un siglo. Y antes de eso, lo primero que hicieron es invadir Marruecos y fundaron Marrakech, que el nombre de Marruecos viene etimológicamente de Marrakech, y son los que le pusieron el nombre Marrakech. O sea que para reivindicar, nosotros podríamos reivindicar Marruecos, pero no vamos a reivindicarlo. Nosotros lo que reivindicamos son las fronteras del Sáhara Occidental, lo que es Seg el Hamra y Río de Oro. Todo esto configuró un carácter, una cultura de un pueblo. Entonces la música ya no es tan bereber o tan amazigh sola. Con la presencia de la cultura árabe que entró mediante los almorávides y con un libro sagrado que es el Corán, se ha impuesto, porque en el siglo XIII ha habido guerra entre las tribus porque ha habido una penetración de tribus árabes. Y se ha impuesto la cultura árabe de alguna manera, en cuanto a la forma de hablar. Pero lo que es la música es netamente africana. Y la danza es africana y bereber.
pero lo que realmente se habla es árabe, porque se han puesto la lengua que se habla en el Sáhara y se habla también en Mauritania, que es el Hassanía. ¿Y por qué se llama el Hassanía? Porque viene de una rama de árabes yemenitas que han invadido el Sáhara, que han logrado invadir el Sáhara después en el siglo XIII, que se llaman Beni Hassan. Y de ahí viene el dialecto árabe que hablamos nosotros, que es un 80 y tanto %, etimológicamente hablando, árabe. O sea, es más árabe prácticamente, junto con lo que se habla acá en Mauritania, que es lo mismo, es más árabe. Nosotros no entenderíamos prácticamente con un palestino mucho más fácil que un marroquí con un palestino. Y no exagero. ¿Por qué? Porque en el dialecto que se habla en Marruecos hay una mezcla de árabe, de bereber y los tecnicismos en francés. Nosotros no existe prácticamente el bereber, quizá en topónimos, nombre de lugares, o algún que otro utensilio viejo, pero por lo general la mayoría de las cosas, etimológicamente las palabras son de origen árabe, a excepción de los tecnicismos que los tenemos en español. Esto es prácticamente la cultura, pues se da mucho la música, la danza. La danza, yo creo que alguien de ustedes ya la ha visto. Es una mezcla de danza árabe y ya digo, y africana, y bereber. Hay de todo. Es una mezcla, la danza saharaui es una mezcla de los tres que digo, etnias, que obviamente una cuarta etnia, una etnia más que compone el pueblo saharaui es la negroide. No olviden ustedes que Mauritania confina con Senegal y con Mali, que desde ahí empieza el África negra, y es un componente más del sustrato social. Y todo eso de alguna manera. La música, ¿dónde está la cuna de la música saharaui y de la música mauritana y de la música senegalesa? Todas tienen la cuna en Mali. Mali, que en ese momento su capital era Tombuctú. Tombuctú es, de alguna manera, la cuna, se me oye, la cuna de la música. Pues todo esto hasta que en 1884 aparecen los europeos y empieza una nueva dominación. A un pueblo donde prácticamente no ha sido dominado. Lo han intentado los portugueses en el 1600 y algo, luego los ingleses no lo han conseguido, los ingleses no lo han conseguido, y los españoles, estudiando la forma de poder penetrar, han llegado a acuerdos por las buenas, tratos comerciales. Nosotros os traemos mercancía y vosotros nos permitís quedarnos aquí, nos permitís pescar. Han ido llegando pescadores canarios y poco a poco hasta llegar a un acuerdo. Y ya en el 885, prácticamente, porque el Congreso en el 84, España había optado porque había estudiado el terreno, y en el 85 ya empieza con un acuerdo en el sur, en la zona de lo que fue Villa Cisneros en tiempo de España, actual Dakhla, y a partir de ahí la colonización española, que duró hasta febrero de 1976, y que España, aunque Naciones Unidas pedía un referéndum de autodeterminación, los saharauis mismos lo pedían, y el mismo gobierno español se había comprometido a ello, no lo ha hecho. Lo que ha hecho es garantizar la entrega del Sáhara a dos países vecinos, a Marruecos y a Mauritania. En vez de poder darle al pueblo, devolverle lo que es suyo, no, ha preferido darle el territorio a otro ocupante en un momento, y esto sí que lo voy a leer
en un momento en que en 1767, o sea, el siglo XVIII, se firma un tratado en Marrakech, que ya hemos hablado, el primer tratado de paz y de amistad entre España de Carlos III y el sultán marroquí Sidi Mohammed bin Abdallah. Se le llama Sidi Mohammed el III. En su artículo 18, Marruecos reconoce explícitamente no tener ningún poder ni autoridad al sur de Río Nun. Río Nun es donde dije que el mercado de Guleimim está ahí. Guleimim o Río Nun está a más de 100 kilómetros del Sáhara Occidental. Ellos reconocen que sus fronteras acaban allí, en el siglo XVIII. A unos 100 kilómetros al norte de la frontera entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Entonces, si en el 70 y en el 99 hay un segundo tratado entre el hijo de este rey de Marruecos y con Felipe IV, creo, de España, donde reconocen que también sus fronteras siguen en el río Nun. No tienen autoridad fuera de eso. Pues de repente, y después de luchar los saharauis contra España, 2 años contra, me refiero a la España franquista, a la España colonialista, a la España de Franco, donde en ningún momento Marruecos ha reivindicado ni ha apoyado la resistencia saharaui liderada por el Frente Polisario, en el 75 reivindica. Y tampoco Marruecos nos ha ayudado en el 68, cuando se fundó Movimiento para la Liberación del Sáhara. Movimiento para la Liberación del Sáhara, liderado por Basili, y que en el 70 hizo una manifestación pacífica multitudinaria pidiendo llegar a un acuerdo con España y que a la larga se nos diera la independencia, que primero una independencia interna en colaboración con España y 10 años o 15 años después la independencia. España ha respondido, como sabe hacerlo la España franquista, con la represión, con la muerte. Han muerto más de 40 personas, cientos de detenidos y el líder del movimiento desaparecido hasta ahora. Bueno, lo han asesinado con seguridad. Daros cuenta, una persona que nació en 1942 y esto sucedió en el 70, y imagínense, se dice que lo llevaron al norte de la ciudad de Layún y que allí lo asesinaron. Pues todo ese tiempo Marruecos ni ha apoyado, ni se ha pronunciado, ni ha reivindicado, ninguna de las dos. Si el Sáhara fuese marroquí, ¿por qué él no interviene a apoyar a los saharauis cuando hicieron la resistencia? Si el Sáhara no es marroquí, ¿por qué en 1776 no reconoce que el Sáhara es suyo? Nosotros no negamos que es un pueblo, el pueblo marroquí, como todos los pueblos de la región, Argelia, Mauritania, Túnez, Libia, que compartimos algunas cosas. Pero el pueblo saharaui es un pueblo que tiene su propia identidad, como el pueblo marroquí tiene su propia identidad. Todo esto llevó la ocupación, la entrega de España del Sáhara a Marruecos y a Mauritania, llevó a que la guerra finalizase con España, porque España se va, pero continuó contra Marruecos y Mauritania. Mauritania solo 2 años y se retiró y firmó un acuerdo de paz con los saharauis y reconoció el derecho de los saharauis a tener su propia tierra y a tener su propio país. Y no solo eso, sino que reconoció la República Árabe Saharaui Democrática. La República Árabe Saharaui Democrática se proclamó un día después de la salida oficial de España, que es el 27 de febrero de 1976. ¿Por qué? Porque entendimos que había un vacío político y que la voluntad de los saharauis es la única que lo puede llenar. Y el Consejo Nacional
en situación de guerra, y el Frente Polisario proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática, que hoy por hoy es reconocida por 84 países en el mundo, y con la mayoría, aunque la situación nuestra es precaria, hay relaciones diplomáticas. Esto, después del acuerdo con Mauritania, y que Mauritania salió de la guerra, continuó la guerra contra Marruecos. En total, unos 16 años de encarnizada guerra, donde han habido miles y miles de muertos por las dos partes, obviamente, pero donde Marruecos se dio cuenta de que es imposible que gane la guerra. Y eso es lo que le ha obligado a sentarse a firmar un acuerdo de paz con los saharauis en 1990, y en 1991 entró en vigor el plan de paz, auspiciado por Naciones Unidas y por la Unión Africana. Y quiero volver un poquitín en el tema de la Unión Africana. En 1984, Marruecos, ante la advertencia dada en el 1982 por la OUA. Un segundo, por favor. Mohamed, في ندوة راني نعيط لك. Decía, en el 82 le dieron un ultimátum a Marruecos, que o facilitase la celebración de un referéndum, o la OUA, que es la Organización por la Unidad Africana, iba a reconocer la República Saharaui. Llegado el 84, sin que Marruecos moviese ficha, la Organización para la Unidad Africana reconoció la República Saharaui. Marruecos inmediatamente salió de la OUA, y en el 2000 el continente africano cambia de la Organización para la Unidad Africana, OUA, a la Unión Africana, y funda la Unión Africana, donde la República Saharaui es uno de los 6 países que fundaron. La República Saharaui tenía la secretaría, porque había una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y demás miembros. Nosotros teníamos la secretaría del grupo fundador de la Unión Africana. En el 2017, hace 3 años, Marruecos pide ingresar a la Unión Africana. Ingresa a la Unión Africana y pretende expulsar a la República Saharaui. Entonces los países africanos le dicen que esto no puede ser. Tú entras, hay una carta, y en esa carta primero está el respeto de las fronteras de los países vecinos. Ningún país de la Unión Africana puede agredir a otro, y asumir que la democracia y la libertad son 2 principios sagrados, unos cuantos principios entre estos, y nada, Marruecos está ahí intentando hacer de las suyas, pero se ha sentado hoy mismo se cierra una de las cumbres africanas, hoy, online, o esta vez se hace virtualmente, donde Marruecos está sentado y sabe que la República Saharaui está sentada, en un momento en que estamos en guerra. Pues siguió esto, el proceso de paz. Los saharauis le han dado 29 años y meses para celebrar un sencillo referéndum, una sencilla votación, donde ni Naciones Unidas ni Marruecos han querido facilitar. Marruecos, por obstinado, por intransigente, y Naciones Unidas por débil, por incapaz de imponerle a uno de los enfrentados la ley de la justicia. Pues de 29 años, desde que Marruecos ha intentado de alguna manera perpetuar una carretera que no existía, y entrando en un lugar donde no debe de entrar, ha roto el cese el fuego, sacando su ejército del muro hacia unos manifestantes pacíficos, y desde ese momento se ha roto el cese el fuego, y estamos en una situación de guerra desde el 14 de noviembre de este mismo año, hace apenas casi 4 semanas. Se ha iniciado la guerra. Marruecos, con seguridad que tiene
pérdidas en vidas humanas y en material, no lo reconoce porque no quiere reconocer la guerra, pero esta guerra no va a acabar hasta que los saharauis liberen toda su tierra o se convierten en una tumba, un cementerio de todo un pueblo. Esa es la única solución, porque la respuesta, somos un pueblo pacífico, pero la respuesta, sobre todo de la juventud, al llamado de iniciar las hostilidades para liberar el Sáhara, nadie se lo esperaba. Ha sido unánime. No hay lugar en las escuelas militares para formar a tanto personal civil que quiere ir a la guerra. Y espero que esto no se entienda como un canto a la guerra. A veces hay que luchar por lo que es tuyo y porque es legítimo luchar para recuperar y defender lo que es tuyo. No sé si ha sido suficiente lo que os he explicado, pero yo creo que es mejor dejar lugar al debate, donde realmente está el conversatorio. Muchas gracias. Súper interesante, la verdad. Hemos aprendido un montonazo, pero todavía nos queda tiempo. Por favor, abran sus micrófonos, hagan sus preguntas. Si no tienen micrófono, escriban, que yo las leo. Nos escribe Rodrigo Chiari, que está haciendo un documental que es de Panamá, así que está muy contento de escucharlo, Mohamed, porque está haciendo un documental sobre el pueblo saharaui. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Por favor, haga el micrófono. Si me permite, Ballina de España. Sí, bueno, buenas tardes en España. No sé, en Argentina supongo que son horas de la mañana. Bueno, ya me referenció Mohamed Ali. Quiero en primer lugar saludar a todos los tertulianos y decir que fueron muchos años los que trabajé codo a codo con Mohamed Ali en Asturias, ya lo comentó él, y fueron años no solo por el trabajo importante que hicimos desde ambas partes, desde la visión política, el papel que él jugaba, y desde la solidaridad que a mí me tocó jugar en aquellos tiempos. Estamos hablando del final de la década de los 80, cuando a la vista de un movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, pues en Asturias, que somos una tierra por tradición solidarios, apostamos por crear ese movimiento, hicimos una convocatoria pública en donde surgió el inicio o el brote de lo que sería con el tiempo la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui. Yo he hecho unos 25 viajes a los campamentos, he sido padre de acogida y he canalizado la solidaridad institucional y de organismos de todo tipo desde Asturias en los años, digo, incipientes, cuando aún no había constituidas en España organizaciones no gubernamentales. Fueron, por tanto, años muy difíciles donde tuvimos que iniciar muchos debates con alcaldes, con diputados, para canalizar ayuda institucional en aras de cumplir también con la demanda que hacían las Naciones Unidas de destinar, como ya saben ustedes, el 0,7% de los presupuestos institucionales a cooperación internacional. Y lo hacíamos con el Sáhara porque entendíamos de que había una deuda histórica del pueblo de España por las razones que ya argumentó Mohamed Ali, por la traición de que fueron objeto por conveniencias de otra índole, políticas y geoestratégicas por parte de España. Y quería yo citar como español, igual tengo derecho a ello, a poner algún ejemplo que no comentó Mohamed Ali, pero que coincidimos en esa apreciación y seguramente conocerán muchos de ustedes. Y fue que en aquel momento, la coyuntura estratégica favorecía a las tesis de Marruecos, porque en España había un gobierno moribundo, Franco estaba en el lecho de muerte, y aventurarse a un conflicto con Marruecos por quién tenía soberanía sobre el Sáhara, pues no era lo más apropiado para España. Y aparte de ello, ustedes sabrán que el rey emérito, el hoy rey emérito Juan Carlos, que había sido designado por el dictador Francisco Franco, pues no tenía visos de que se le reconociera por las democracias occidentales y por Estados Unidos. Entonces jugó un papel determinante en la traición. Él viajó al Sáhara
antes de producirse ya produciéndose la Marcha Verde, y el ejército que sí quería, el ejército español que ahí estaba instalado, que sí quería ir a la guerra contra Marruecos porque no aceptaba la retirada, sería para ellos una cobardía. El rey les prometió salvar su honor y se comprometió también ante las autoridades saharauis a que el referéndum tendría lugar, a que no abandonaría al pueblo saharaui. Los hechos posteriores ya son sobradamente conocidos. Se produce la Marcha Verde, que la Marcha Verde se produce, además, hay que decirlo, 2 semanas después de que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya pronunciara una sentencia que no reconocía claramente soberanía alguna de Marruecos sobre Sáhara Occidental. Por tanto, Marruecos, vulnerando esa sentencia, invade el territorio que claramente fue pactado con Estados Unidos y Francia, que han apoyado en ese momento histórico a Marruecos y su tesis de soberanía sobre Sáhara, porque era un garante para Estados Unidos en el norte de África, lo sigue siendo ahora para Europa, y porque los marroquíes también jugaron la baza de presentar a los saharauis como una fuerza de índole izquierdista, y la política exterior de Estados Unidos evidentemente no apostaba por un proyecto que no se sabía aún en qué podía desembocar. Entonces la traición de España se mantiene incluso hoy, hay que decirlo, porque España es copartícipe con los demás países europeos y a través y víctima del chantaje de Marruecos, comprando materia prima saharaui, como son los pescados, como son los fosfatos, es decir, expoliando los recursos saharauis, violando además acuerdos internacionales, porque curiosamente, nadie ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, y sin embargo toda Europa pacta con Marruecos en la expoliación de esos recursos saharauis. Y eso es lo que trajo como colación el inicio de la guerra, porque Marruecos se saltó un espacio de terreno de 5 kilómetros que une el Sáhara ocupado con Mauritania para trasladar a esta convoyes de frutos hortícolas, de pescados y demás que proceden del Sáhara. Y por tanto es evidente que ese hartazgo fue lo que obligó a que los civiles se asentaran en las carreteras y impidieran el acceso de esos camiones por su territorio liberado. Y eso fue lo que trajo como colación también la intervención del ejército marroquí y, consecuentemente, la respuesta del Frente Polisario que todos conocemos. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Otra parte del chantaje, y perdonadme que me extienda, pero es importante conocerlo los que no procedéis de España, es que Marruecos tiene elementos muy fuertes para obligar a España a someter a sus dictados, como son, por ejemplo, los fuertes flujos de migración que vienen de África hacia Europa, que cruzan el estrecho de Gibraltar muy fácilmente. A diario vienen pateras con inmigrantes que salen de las costas marroquíes, y eso es una medida de presión que Marruecos utiliza. Aparte de la migración, como decía, Ceuta y Melilla, que si ustedes ven el mapa de África, Ceuta y Melilla son una provincia española que denominamos, pero que están enclavadas en el continente africano. Y eso históricamente lo está reivindicando Marruecos desde hace muchísimos años, y eso lo utiliza también como medida de presión a España. Esa es la razón fundamental por la que España, desgraciadamente, se somete a los dictados del sátrapa Mohamed VI, y como fue anteriormente con su padre Hassan II, ¿no? El papel de las misiones de Naciones Unidas, que desgraciadamente ni son garantes del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, ni siquiera para parar este conflicto armado que todos conocemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Panamá, Rodrigo Chiari. Un abrazo y saludo para todos. Excelente conversatorio, la información que está dando el señor Mohamed. Excelente. Saludos. Sí, Mohamed, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre el tema del muro que ha construido Marruecos, al que, me enteré hace poco que es el muro más largo del mundo, y además que viene separando familias por generaciones, además de la expoliación económica, que por supuesto no se justifica, pero además hay un tema de derechos humanos muy básicos, ¿no?, que está violando Marruecos.
No, que digo que el muro, Marruecos, Mauritania se retiró de la guerra en el 78 y en el 79 firma el acuerdo de paz. A partir de ahí hasta el 80 es cuando Marruecos ve que no puede frenar el ataque de los saharauis y que prácticamente se tenía que, si no busca alguna solución, se tiene que retirar. Entonces, ayudado por Estados Unidos de América, por Israel, por Francia, obviamente, y por Arabia Saudita pone el dinero, los americanos y los israelitas ponen la estrategia, que es construir un muro, lo más largo posible, donde él intenta con el muro defender la parte que tiene ocupada, de la parte liberada que tienen los saharauis o que tiene el Frente Polisario. Y los muros, porque son unos cuantos muros que al final son uno, de 2.700 kilómetros, el muro más largo del mundo, y no es solo de arena y piedras, hay radares, sofisticados radares, y aparte de eso hay campos de minas. Se dice que el Sáhara es el lugar donde hay más minas. Se habla de 7 millones de minas. Antipersonas, no me refiero a las otras. Minas antipersonas. Entonces, el muro se empezó a construir en el 80, se terminó de construir en el 86. Y la guerra terminó en 1991. Con lo cual, no ha frenado. Se han hecho grandes batallas detrás del muro y en ciudades importantes se ha llegado a ciudades del sur de Marruecos en la misma guerra. ¿Y por qué esto? Un pueblo tan pequeño y prácticamente sin medios. Es la concepción. El combatiente, no digo soldado, saharaui, el combatiente saharaui lucha para liberar su tierra y no cobra nada a cambio. Es la convicción de tener que sacrificarte para que los tuyos puedan vivir con libertad y por defender tu dignidad y lo que es tuyo. El soldado marroquí lucha por una mala paga, lejos de su tierra, lejos de su familia y defendiendo a una monarquía feudal del medievo, lo cual es totalmente distinto. Nosotros conocemos el terreno, conocemos nuestra tierra, conocemos el terreno, sabemos por dónde atacar y cuándo atacar, hacemos la guerra de guerrillas cuando queremos y hacemos la guerra clásica cuando queremos. Y ustedes no se pueden imaginar que en la guerra nosotros hemos tenido 3.000 prisioneros de guerra militares marroquíes y ellos han tenido 79 presos de guerra. Un momento en que son 40 millones y somos apenas 1 millón. Espero que esto no se entienda como un discurso belicista o es una olea a la guerra. No. Nosotros no queremos la guerra, pero queremos lo que es nuestro, por la paz o por la guerra. Una pregunta, adelante. Usted fue nombrado representante en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Nos cuenta cómo es eso? Realmente sí, embajador en América Latina, sí. Voy visitando países. Eso. Sí, genial. Teníamos más preguntas por acá. Dice que Rodrigo que nos recomienda ver el documental Ghurba sobre la situación saharaui. Muy bueno. Ghurba es muy bueno. Entonces lo vamos a anotar y lo vamos a ver. Y por ahí había otra pregunta, lo que pasa es que en el chat me quedó muy arriba. Por favor, abran los micrófonos y pregunten, que habían escrito sus preguntas y yo las perdí. Josefina, creo que tiene una pregunta sobre... Josefina. Después del Gargarat. ¿Qué está sucediendo después del Gargarat y cuál es el apoyo o cuál es la manifestación de la comunidad internacional? ¿He entendido bien? Josefina, ¿eh?
Sí, acá le escribió. ¿Cuál es la situación en este momento en el paso de...? ¿Sí? Hola, ¿me escucha? No ha habido nada después del Gargarat. Seguimos en el Gargarat. Esta es la etapa del Gargarat. Es la etapa de la lucha. Gargarat ha dado paso al primer intercambio de disparos y desde ahí cotidianamente, a diario, hay ataques a los lugares donde están destacadas fuerzas marroquíes a lo largo del muro. A diario se ataca, se bombardea el norte del Sáhara ocupado, el centro y el sur. Esto todos los días, estos 20 y tantos días, y con seguridad que hay muchas pérdidas, pero Marruecos, la comunidad internacional, una cosa ha quedado muy clara: cualquier persona, sea de donde sea, que habla del problema de la nueva guerra del Sáhara, dice, surgió a raíz de la salida del ejército de Marruecos del muro y de romper el cese al fuego. O sea que de alguna manera todos, hasta la misma prensa francesa, que nos parece muy raro, lo dicen y lo reconocen. ¿Quién es el culpable? Por enésima vez, Marruecos. Marruecos, que quiere perpetuar. ¿Por qué Marruecos no se encamina hacia un referéndum de autodeterminación? ¿Hay algo más democrático que una votación? Pues vaya, adelante. Adelante, que voten. Si el Sáhara es marroquí, que dejen a los saharauis que lo digamos. Si somos marroquíes, que nos dejen decirlo en las urnas. ¿Por qué ese miedo a la democracia? El que teme a la democracia quiere decir que no es democrático. Con lo cual, después del Gargarat, lo que hay es una situación de guerra que se va a recrudecer cada vez más. Pronto van a haber batallas de envergadura, donde ustedes van a ver en la prensa presos marroquíes y van a ver lamentablemente miles y miles de muertos. Es triste decirlo, pero recuperar nuestra tierra nos va a costar vidas y vidas. ¿Por qué? Por la debilidad de la comunidad internacional, por la debilidad de Naciones Unidas, por su dejadez. La MINURSO, que son siglas de Misión de Naciones Unidas para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental, en 29 años no ha podido hacer el referéndum. Si la MINURSO en 29 años no puede organizar una votación que tenían previsto organizarla en 5 meses, ¿para qué está? ¿Vamos a estar esperando eternamente en campamentos de refugiados nuestros 200.000 refugiados? ¿Van a estar más de 1 millón de personas bajo la ocupación marroquí, siendo ciudadanos de tercera clase en su propia tierra, donde Marruecos les trae desde Marruecos lo peor? El coronavirus está matando hoy por hoy, desde hace un mes en el Sáhara, lo que no han muerto en 50 años. Marruecos no está combatiendo el virus, el COVID en el Sáhara Occidental. Al contrario, lo ha traído. Lo ha traído. Y espero que no sea deliberadamente. Con lo cual, no vamos a aceptar este hecho. Y si la guerra es el único camino que nos dejan, pasaremos por la guerra. Pero lo que es que Marruecos se quede eternamente en nuestra tierra, eso no va a suceder. Perfecto. Tengo más preguntas. Preguntan cómo es la situación de los refugiados, quién los atiende, quién los ayuda, cómo es la situación de ellos y qué hicieron, si hicieron un censo para saber quiénes votaron en el referéndum. Bueno, empezaré por la parte final. El cuerpo electoral del referéndum lo tiene Naciones Unidas y lo tienen encerrado. Hay una copia que tiene Marruecos y una copia que tenemos nosotros y una copia que tiene Naciones Unidas. Nosotros hemos aceptado ese cuerpo electoral. Marruecos, al verlo, no ha podido negarse a aceptarlo, pero por eso dilata y no quiere, porque sabe que pierde el referéndum. O sea que no hay ningún problema en el tema del cuerpo electoral, ese ya está definido. Está definido y lo tiene Naciones Unidas. Como base ha sido el censo elaborado por España
en 1974 y luego se han añadido unos criterios. Por ejemplo, el que ha vivido 5 años continuos en el Sáhara tiene derecho a voto, el que ha vivido 10 años discontinuos en el Sáhara tiene derecho a voto, y los descendientes de los que están en el censo español y los ascendientes de los que están en el censo español, y por supuesto no están, pero son hijos de quien está o padres de quien está en el censo. Con todo esto se ha configurado un cuerpo electoral que Naciones Unidas lo tiene, y cada parte en conflicto tiene una copia. Y los campamentos, obviamente campamentos son campamentos de refugiados, lo mejor que tienen, y esto lo puede atestiguar Juan Luis Ballina, es su organización. Los campamentos son tiendas de carpas, es como decir ayuntamientos, pero en carpas. La gente vive en carpa y delante de cada carpa tienen un cuarto de adobe y tienen una cocina de adobe y una duchita pequeña de adobe. Bueno, todo rudimentario, todo, pero están organizados como si fuesen ciudades modernas. Las cosas más importantes, la salud, no hay ningún niño que no está escolarizado, no hay ninguna persona que no recibe la sanidad, los cuidados sanitarios cuando lo requiera gratuitamente. La vivienda, ya dije lo que es, se vive de la ayuda humanitaria, curiosamente siendo uno de los países más ricos del mundo. El Sáhara es un país riquísimo, una población pequeña, pero se vive, se vive de la ayuda humanitaria. Pero bueno, no es una situación, por decirlo de alguna manera, pero afortunadamente el coronavirus no ha hecho estragos debido a la política de prevención sanitaria que hemos aprendido de los cubanos, todo hay que decirlo. Y bueno, se vive precariamente, obviamente, es un campamento de refugiados y necesitan ayuda. Eso con seguridad. Pero digo, en un momento en que somos un país riquísimo. El Sáhara es la primera potencia en fosfatos. El primer banco de pesca del mundo es el canario saharaui. Eso lo sabe todo el mundo. Hay hierro, hay oro, hay diamante, hay cobalto. País inmensamente rico en un momento en que nos tienen condenados 40 años, 45 años a vivir de esta manera, por el mero hecho de reivindicar lo que es nuestro y la libertad, que cualquier persona goza de ella en el mundo. Sí, esa es. Tenemos más preguntas. Alguien me escribe una estrofa de un poema mío. No sé quién Valentina. es. Valentina copió un poema suyo. Sí, este poema le ha puesto música a un cantautor que también, casualmente, Juan Luis Ballina conoce. Mohamed Mbarek, el chaval que toca la guitarra ahí en Asturias. ¿Cómo se llama? Mohamed Mbarek. ¿Le conoces? Un músico. Lo tengo que habilitar porque es silenciado. Vamos a habilitarlo. Ahí está. Es que he silenciado a todos. Cuando quieren hablar me levantan la mano, una manito, y habilito de a uno por seguridad. Sabemos, preguntan que si hay un convenio con Cuba para que los chicos vengan a estudiar y regresen con título. ¿Hay preguntas al respecto? Cuba. Sí. Cuba recibe estudiantes saharauis desde 1976. Empezó recibiendo en 1976, recién retirada de España, a 100 estudiantes, la mayoría universitarios. 77 ha ido otra cantidad parecida, pero el salto ya se da en los años 80, ya empiezan a ir miles. Hemos mantenido durante más de 15 años un número, porque unos se van graduando y vienen otros, alrededor de 3.000 estudiantes. Francamente, Cuba ha hecho, porque nosotros siempre quisimos
conservar el español como coidioma oficial junto con el árabe. España estaba en el bando contrario, porque entregó nuestro país y se fue, nos traicionó y nos dejó como nos dejó. Solo en el 76 nos apoyaba el Partido Comunista. No había ninguna otra fuerza. Sí, el PSOE en aquel momento, que aún estaba en la clandestinidad, también apoyaba algo. Pero el gran apoyo, y que lo sigue haciendo, es el Partido Comunista. Ahora el Partido Comunista está en Izquierda Unida. Izquierda Unida sigue manteniendo la misma loable postura. Digo, Cuba ha sido de alguna manera la que ha dado la cara por todos los países, por decirlo hispanoamericanos, en que se mantenga el español en el Sáhara Occidental. El actual primer ministro está formado en Cuba, es un economista formado en Cuba. La actual ministra de Sanidad Pública está formada en Cuba. El anterior embajador en Argentina que tenía, el representante que tenía el Frente Polisario en Argentina hasta febrero pasado, también es un economista formado en Cuba. Miles y miles. Y aprovecho para dar las gracias a Cuba por su apoyo incondicional, no solo en la formación, en el tema de educación y en el tema de sanidad. Y han mantenido hasta ahora una brigada sanitaria de cubanos en los campamentos de refugiados desde 1977. Pero se lo agradezco sobre todo por el apoyo incondicional. En todos los foros internacionales donde ha estado Cuba, ha estado presente la causa saharaui. Es un apoyo incondicional que nosotros realmente nunca sabremos cómo agradecérselo a Cuba. Tengo más preguntitas porque preguntan qué esperas de Argentina. Así que vamos a ver qué esperas de nosotros los argentinos. También, ¿qué pasa con los niños refugiados y en la cuestión del coronavirus, que ya algo dijiste al respecto? Y Panamá tiene una gran deuda moral con RAS, dice Rodrigo, porque nos ayudaron a recobrar el canal de Panamá. ¿Cómo? No entiendo. Rodrigo Chiari comentó que Panamá tiene una gran deuda con la República Saharaui, porque ayudaron a recobrar el canal de Panamá. ¿Que nosotros hemos ayudado a recobrar el canal de Panamá? Eso ha dicho Rodrigo. Sí. No, me gustaría que me informara, porque reconozco, perdonen mi ignorancia, pero no sé en qué hemos contribuido. Todos nosotros tenemos muy buenas relaciones con los diferentes gobiernos de Panamá y sobre todo con el gobierno que está en la actualidad. El partido de Omar Torrijos ha sido un partido que no es ningún secreto, ha sido un apoyo incondicional en el tema del Sáhara. Y por cierto, Panamá es el primer país que reconoce la República Saharaui en América Latina. Bien por Panamá, bien por Panamá. Estamos esperando que eso suceda en Argentina también, esperemos que muy breve. Sobre los niños y el coronavirus, ¿y cómo se puede ayudar? También preguntan, ¿cómo desde nosotros podemos ayudar a los refugiados y la comunidad saharaui? Bueno, la primera ayuda para ayudar a los saharauis es buscar la manera, cuando se abran las fronteras, de un grupo, como queréis, reducido o no, visite. Eso es lo primero. Porque para poder ustedes ayudar bien, tiene que ir alguien de ustedes y mirar y ver en qué se puede ayudar. Obviamente se puede ayudar en educación, se puede ayudar en salud, se puede ayudar. Hay una experiencia, pero es muy cara para América Latina. Hay una experiencia que se hace en Europa, sobre todo en el Estado español, que es vacaciones en paz para niños. Se traen niños, pero se traen miles. España trae 15.000 niños. Pero, por ejemplo, yo qué sé, Francia, no sé si trae unos 600, 700 o algo así. Pero, no sé, nosotros con 10 si empezamos con 10 niños, durante 2 meses, acogidos en familias seleccionadas, podría ser una idea. Y luego, sobre todo, el apoyo político. Sobre todo en la esfera de personajes de proyección pública
que vayan firmando cartas dirigidas a Naciones Unidas, al gobierno argentino, a Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, escritos de estos, sentadas pacíficas, cosas de esas, pero sobre todo cartas dirigidas a estos, visita a los campamentos, un proyecto de sanidad, un proyecto de ayuda, de educación material, un ciclo de charlas. Todo esto vale. Y el reconocimiento, obviamente, de la Argentina sería de alguna manera, cuando reconozca a Argentina, ha reconocido toda América Latina, sinceramente. Dado el peso y Argentina, México reconoce. Nos faltan los otros dos grandes, Brasil y Argentina. Pero Brasil está muy abajo. Haremos fuerza para que Argentina reconozca entonces. Chicos, porfi, escriban sus preguntas porque no voy a habilitar los micrófonos por seguridad. Escriban que yo se lo leo, ¿sí? Una cosa, hay una campaña muy bonita ahora, y no, Diana, ya te le envío por WhatsApp, también a los demás, una campaña de personajes de proyección pública españoles, por no decir solo actores o artistas o cantantes, lo digo todo en una sola palabra. Por ejemplo, donde está Bardem, Javier Bardem, donde está la Alterio, que es una actriz española argentina, Malena creo que se llama Alterio. Está Miguel Ríos, es un señor ya prácticamente ya no canta prácticamente, es el rey del rock español, un señor de 70 años. Que no hay más. La Verdú, está este que es medio argentino, Mortensen, Viggo Mortensen. ¿Y qué dicen? Paremos la guerra, queremos un Sáhara libre, nada más. Y es de 2 minutos o 3 minutos. Si logramos nosotros hacer esto con 7 u 8 entre actores, cantantes, escritores y personas fenomenal, es una gran aportación pública. Acá nos comentan, bueno, tenemos 3 comentarios más. Mayra, levantaste la mano, por favor escribí o activa tu micrófono que te habilité. Hay una nota firmada en su época, dice, por el ministro Caputo, donde la Argentina reconoce al pueblo saharaui, dice Marisol. Sí, eso fue en 1988, creo que en mayo, donde Caputo había recibido una carta del canciller saharaui, Omar Mansur, y luego le contesta con que en breve iban a reconocer, pero por medio se metieron los amigos del enemigo y frenaron todo eso. Metió Francia, sobre todo. Francia es el valedor de Marruecos. Francia es el enemigo número 1 del pueblo saharaui. Francia quiere seguir neocolonizando África. Francia quiere seguir viviendo, como ha estado viviendo la mitad última, bueno, todo el siglo XX y lo que va del siglo, de las riquezas de los países africanos, de explotarlos después de darlos, entre comillas, la independencia, que no es ninguna independencia, y seguir explotándolos. ¿Quién se salva de todo esto? Argelia. Argelia es la única ex colonia francesa que ha luchado contra Francia y ha sacado a Francia por la fuerza. Marruecos es el vasallo de Francia, es el gendarme del imperialismo en el norte de África, para decirlo claramente con un lenguaje izquierdista sin duda. A ver, Adri, te habilité, Mayra Castillo también te habilité. Abrí tu micrófono y haz tu pregunta. Adriana, ¿querés? Mientras... No, un poco estaba respondida porque lo que preguntaba era cuáles son las presiones internacionales y de qué poderes grandes, digamos, hacia los países
por ahí subalternos o de la periferia, por decirlo de alguna manera, pero un poco está respondido, ¿no? Para que no sea reconocido. Y bueno, tengo más, pero vamos a dejarle a Mayra. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mohamed Ali, desde Panamá, solidarios también con la causa de saharaui. Hace mucho tiempo, desde la década del 80, escuchamos también el Frente Polisario cuando fue a nuestras universidades a explicarnos el fenómeno, toda la situación. Y bueno, nos sorprende que han pasado muchos años y todavía están en la misma situación. Y nosotros, pues obviamente, pensamos que no se debe exponer tantas más vidas, ¿verdad? Digo, la causa lo amerita, pero si hubiese otra forma, que es la diplomática, pero vemos como la ONU o el MINURSO a través de ellos no han hecho mella en 29 años. Entonces, la pregunta es si ustedes como Frente Polisario o también como saharaui, como pueblo, no se han pensado o han gestionado bloques de los países que han aceptado o han, usted dijo que eran 28 o 38 países. 84. Esa cantidad, y otros países que también pudiesen anexarse para hacer un bloque de países que llamen por la causa y por la autodeterminación del pueblo, y también por ahí mismo por el referéndum, ¿verdad? Lo más rápido posible, porque ya 29 años pues realmente es demasiado. Entonces yo pienso que hubiese también otros países que están fuera de todos los grupos de poder, que sabemos que Francia, Estados Unidos, Inglaterra, pero hay otros países pobres de la región o de África que están en una situación y que obviamente tanto el pueblo como algunos de sus gobiernos pudiesen ser solidarios y hacer una fuerza común para la misma causa. Yo lo entiendo, pero no hay nada que hacer sin el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, Francia amenaza siempre con el veto cuando se quiere aprobar algo favorable al pueblo saharaui o favorable a la legalidad internacional. Nosotros no queremos nada favorable al pueblo saharaui. Lo que queremos es cumplir con la legalidad internacional. Entonces, Francia, en el momento en que vaya a salir algo, lo bloquea. Y Estados Unidos le deja, porque tú me dejas en esta zona y yo te dejo en la otra zona. Y así juegan. Así son, de alguna manera, aliados y tienen más fuerza que China y tienen más fuerza que Rusia. Aquí aprovecho para decir que la postura de Rusia es loable. Es loable. Le agradecemos su apego a la legalidad internacional. Como también del actual Consejo de Seguridad agradecemos la postura incondicional de Sudáfrica. Realmente Sudáfrica es uno de los países que está luchando con mucha intensidad a nivel de África y a nivel del Consejo de Seguridad, porque están ahora en el Consejo, en el tema de la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. Pero lamentablemente, como ha dicho un líder saharaui, el Wali Mustafa, si quieres tu derecho tienes que derramar tu sangre. Es triste. Y es triste que lo diga un poeta, sobre todo. Yo creo mucho en la paz, pero creo también en el derecho de un pueblo a levantarse en armas, a defender lo que es suyo o a conseguir lo que es suyo. Marruecos se ha sentado a negociar gracias, y lo digo, es lamentable, a una encarnizada guerra de 16 años, y sabiendo que no iba a ganar la guerra, y perdía $1 millón diario los días que no había enfrentamiento bélico. Cuando lo hay, perdía muchísimo más. Con lo cual, la solución en el tema del Sáhara no vemos otra. Y va a seguir habiendo guerra hasta que salga Marruecos de nuestra tierra. Aunque haya negociación, las armas seguirán sonando. Porque esta tomadura de 29 años no lo vamos a volver a aceptar. Se nos va la vida en ello.
Y menos mal que esa concepción sionista que tiene Marruecos de que voy a dilatar en el tiempo, voy a dilatar esto en el tiempo, que los mayores van a morir y los más jóvenes olvidarán, en el Sáhara no ha funcionado. Son más proindependistas, son más polisarios los jóvenes que nosotros. Y os lo digo sinceramente, os lo digo sinceramente. O sea, la respuesta que ha tenido la juventud saharaui, increíble. Los que están en la diáspora dejan el trabajo que están haciendo y se quieren alistar. Es asombroso. Es asombroso. Y espero que esto de alguna manera le sirva de toque a Marruecos, que recapacite y que se sienta a negociar. Nosotros no somos ningún peligro para Marruecos como país. Es su problema, son sus problemas. Lo que queremos es nuestra tierra y nuestra libertad. Mohamed, no sé si me estás escuchando. Sí, te escucho, te escucho. Sí. Sí, ahora que vos mencionaste el tema del sionismo, ¿no? Estaba viendo cuántas cosas en común tienen la postura de Marruecos con la postura de Israel en cuanto a ser imperialistas y presentarse en sus regiones como la perla democrática, el país más civilizado, entre comillas, de su lugar, donde el turismo es floreciente. Y el resto es todo un desierto que merece, digamos, para la opinión internacional no existe. La idea es que no existe. Por eso, entre las cosas, cuando hablabas de qué manera ayudar, nosotros que somos desde Dávica un grupo, en principio, que hacemos danzas, y que propiciamos todas estas actividades culturales, digamos, nuestra resistencia y nuestro apoyo a las causas que consideramos justas pasa por lo cultural. Entonces, decía, en este plan que los invasores tienen de anular la existencia directamente del invadido, darle visibilidad me parece que también es un aporte. No sé cómo lo consideras vos. Sin duda alguna, yo creo que el aporte de la cultura es mucho más importante que el aporte directamente de los diplomáticos y de los políticos. Te lo digo sinceramente, lo pienso así, por eso os he dado el ejemplo de un grupo de personas del mundo del arte y de la cultura pronunciándose con dos frases: paremos la guerra, queremos un Sahara libre. Eso es mucho más importante que 50 reuniones que pueda hacer uno. ¿Por qué? Porque lo dice un actor, porque lo dice una persona de la danza, que tiene su prestigio como artista, pero como persona comprometido. Eso es lo que va a la gente. Obviamente, el aporte que pueden hacer un grupo de escritores que firman un manifiesto por el Sáhara, eso podría, por ejemplo, un manifiesto escrito por Esquivel y 100 personas con él, argentinos con él, al gobierno argentino, pidiendo una aportación al tema del Sáhara por la legalidad internacional o el reconocimiento de la República Saharaui. Eso pesa más que 100.000 reuniones, obviamente. Claro. Obviamente. Claro. Obviamente sí. Y agradezco todo esto que estáis haciendo. Esto mismo es importante. Seguro, seguro. Hay una pregunta que había quedado hay tantas que quedan algunas en el chat un poco lejos. Yo me he leído una. Alguien preguntaba por allí cuál es el papel que la misión de las Naciones Unidas cumple respecto de los derechos humanos allí en el Sahara. Nulo, cero. No cumple ninguno y es la única misión de Naciones Unidas en el mundo que no tiene competencias para monitorear el tema de derechos humanos. La única en el mundo. Para que veáis que el tema no... Es que el tema empezó como la celebración del referéndum y luego están buscando ahora una solución entre las partes. Y en las partes intentan meter a Argelia como parte. No sé si es adulterar la naturaleza del conflicto. Y luego al final, cuando acabe esto, tengo aquí algo que leer para que las cosas queden muy claras, porque también juegan con la confusión, con confundir toda la terminología que hay en Naciones Unidas. ¿Para qué? Para
para de alguna manera intentar legitimar la ocupación y que el tema del Sáhara se muere antes de que llegue a una resolución definitiva. O sea, misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara no tiene competencias en derechos humanos. Es totalmente absurdo. Tenéis que visionar un documental interesante que es Los hijos de las nubes, que el vehículo conductor, la persona que va un poquitín conduciendo todo, es Javier Bardem. Se lo agradecemos mucho porque da su imagen y el bar se reúne con Kofi Annan, con políticos muy importantes, marroquíes, con franceses, con españoles, con saharauis, con argelinos, con secretarios generales de Naciones Unidas, con representantes, y es en el tema de Naciones Unidas, la verdad, es una película que os pudiera gustar mucho. Yo la tengo en Buenos Aires. A mi vuelta, a ver si quedamos y os doy una copia. Organizamos una vista. Organizamos algo. En fin, recapitulando el tema de MINURSO. MINURSO, cero defensa de derechos humanos en el Sáhara. Es bochornoso. No se puede entender. Y además, MINURSO es la única misión de Naciones Unidas en un país que lleva la matrícula del país ocupante. En la matrícula lleva Marruecos. Es absurdo ante los ojos de los soldados, de los cascos azules de Naciones Unidas. Se tortura, se paladea a mujeres y a hombres saharauis y no hablan, no dicen nada. Han entrado, uno subiendo de la policía marroquí, han entrado en la sede de la MINURSO en el Ayun y les han entregado a la fuerza represora policial marroquí. Es absurdo, es totalmente bochornoso, es de vergüenza. ¿Cómo se nos puede pedir a nosotros que no hagamos guerra? Aquí en este caso haremos guerra con las uñas, con las piedras, como lo hacen nuestros hermanos en Palestina. Con las piedras, si es preciso. Había alguien que preguntaba sobre algún sitio en México. En México tenemos embajada. No tengo la dirección. La puedo buscar, se la paso a Adriana o a Diana y la persona interesada que se ponga en contacto con ellos. Sí, por favor, y también Josefina, fue Gloria que comentó también otras organizaciones, aparte de la embajada que hay en México, en la que se pueden contactar, están escritas en el chat. Hay una asociación de amigos ahí del pueblo saharaui, pero yo el que tengo su contacto es el embajador saharaui, pero yo le pido todo eso y que me lo den y yo se lo paso a vosotros. Sí, sí. Genial, y lo pasamos. Sí. Pidan después por privado que nosotros le pasamos toda la información. Yo acabado esto, me pongo en contacto con él, espero que me dé el contacto y luego os lo paso a vosotros. Bueno, última pregunta porque se nos va el tiempo y es ¿qué postura tiene el Papa Francisco, si tiene alguna postura con respecto a esto? Si no tomó ninguna... Yo lo que sé es que el Papa Francisco recibió a un grupo de niños que han venido a Roma y le han pedido una visita al Vaticano y les ha recibido. Y ha hablado de la paz, de lo que quiere es la paz en la zona, pero algo en concreto no lo sé. Allí también es un campo que podríamos trabajar. Algún pronunciamiento del Papa, ¿por qué no? Y sí. Bueno, y para cerrar, ¿alguna otra cosita que nos digas a todos, Mohamed? Y desde ya estamos, pero agradecidos y hemos aprendido muchísimo. Bueno, yo quiero terminar con esto. Es el tema que el jugar con la terminología, con las palabras e intentar. Bueno, no es muy largo, ¿eh? El conflicto saharaui es uno de los litigios más antiguos. Naciones Unidas lleva más de 29 años presente en la región, sin poder avanzar ni un ápice en la resolución de un innegable caso de descolonización. Con el paso del tiempo, Marruecos, la fuerza ocupante,
pretende transfigurar mediante la tergiversación y la manipulación los conceptos y las resoluciones de Naciones Unidas, cuestión que nos lleva a aclarar algunos conceptos para que la campaña de confusión emprendida por el invasor de nuestra patria, Marruecos, no crea que de esa burda manera nos puede obligar a aceptar el hecho consumado y de paso desvirtuar y adulterar el proceso de paz para poder perpetuar su ilegal ocupación a nuestro país. Primero, o número uno, las dos partes en conflicto del Sáhara Occidental son el Frente Polisario y Marruecos, según Naciones Unidas, y la República Saharaui y Marruecos, según la Unión Africana. Dos, Marruecos es una fuerza ocupante y no potencia colonizadora ni potencia administradora. Es jurídicamente Marruecos fuerza ocupante conforme a las resoluciones de Naciones Unidas 34/37 y 35/19, que se han aprobado consecutivamente en los años 79 y 80 del siglo pasado, a la vez que el veredicto jurídico de la Unión Africana, emitido en el 2015, tipificó a Marruecos como fuerza de ocupación ilegal sin otorgar ninguna otra forma a su presencia en el Sáhara Occidental. 3. El Frente Polisario es el representante único y legítimo del pueblo saharaui conforme a lo estipulado en las dos resoluciones arriba mencionadas. También de la ONU, también conforme a lo estipulado, también una serie de resoluciones consecutivas de Naciones Unidas indican únicamente que las dos partes del conflicto son Frente Polisario y Marruecos. Cuarto, para Naciones Unidas el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, o sea, no descolonizado, inscrito en la relación de territorios a descolonizar, ostenta el inalienable derecho a la autodeterminación. Esta cuestión en concreto es la que ha afirmado el veredicto jurídico del Tribunal Internacional de la Haya en 1975, cuando dictaminó el derecho del pueblo saharaui a lo estipulado en la resolución 1514 y que es relativo a ceder la independencia a los pueblos y territorios colonizados. Esta es la resolución de 1960. 5. Para la Unión Africana, la RAS es un Estado independiente con parte de su territorio ocupado por Marruecos, a la vez que es el gobierno del pueblo saharaui, y el Frente Polisario es el movimiento de liberación que gobierna en el Sáhara Occidental. El derecho a la autodeterminación es un derecho inalienable y firme a todos los pueblos y se determinó como derecho y no solo como principio, desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 1514 de 1960. Sexto, llevar a cabo la autodeterminación es imposible sin una consulta al pueblo en cuestión, ya que únicamente el pueblo, en este caso el saharaui, es dueño exclusivo de la soberanía del Sáhara Occidental. 7. La práctica de la autodeterminación se debe llevar a cabo en el marco de la legalidad internacional y bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Unión Africana, conforme a sus cartas. 8. La resolución justa debe ser acorde con la justicia internacional y debe ser una resolución legítima que garantice al pueblo saharaui todos sus derechos. Termino, La resolución realista es una solución necesariamente justa. 9. Queda poco. El Frente Polisario y la RAS están dispuestos a desplegar todos los esfuerzos pacíficos en aras de solucionar el conflicto conforme a la legalidad internacional, pero ahora nos hemos visto obligados a volver a la guerra. 10. La otra única alternativa es invitar a Marruecos a que respete sus fronteras. La guerra la única queda que después de la guerra es esta. La única alternativa es invitar a Marruecos a que respete sus fronteras reconocidas internacionalmente y así retirarse de la parte que ocupa del Sáhara Occidental, integrándola a los estamentos de la RAS de manera organizada y bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Unión Africana y con presencia de observadores internacionales. 11. Y penúltimo, el expolio continuo e incesante de las riquezas y la constante vulneración de los derechos humanos, a la vez que cerrar los territorios ocupados a la prensa y a las organizaciones internacionales, es una clara prueba que evidencia su falta de buena voluntad, lo que requiere de las instancias de Naciones Unidas concernidas
a tomar decisiones claras y contundentes en estas cuestiones. 12º y último, el pueblo saharaui es el propietario exclusivo de las riquezas del Sáhara Occidental y su representante legítimo, el Frente Polisario, es el único representante en toda negociación o acuerdo relativos a este aspecto. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. Muchísimas, pero muchísimas gracias y contá con nosotros, por favor, para lo que sea necesario. Estamos organizando también una rueda de artistas en apoyo, así que para quien preguntaba, por favor escribinos al mail, estamos en contacto. Recuerden enviar el mail a davidcadanstrup@gmail.com, así le entregamos el certificado y también después puedo enviar la información que nos va a enviar aquí el señor representante. Diana, ¿sí? una cosa. Nos hemos olvidado que está con nosotros Nora, que es la presidenta del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Un minuto, si le podéis dar, o 2 o 3. Por supuesto, sí, Nora, espera que te abro el micrófono, porque hemos desactivado todo por seguridad, por las dudas, por si me quedó algún intruso. Activalo, Norita, por favor. Activalo vos. Ahí está. Ahí va. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfectamente. Dos cositas muy, muy breves. Uno es que, bueno, el comité nuestro es un comité muy pequeño todavía, pero con una gran decisión como para poder llevar adelante estas cuestiones tan importantes que hoy nos comentaba Mohamed, y tenemos 2 funciones a las cuales les estamos dedicando prácticamente desde que nos fundamos en el 2010, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Yo pertenezco a ella, y bueno, en la Liga y con otra gente de otras organizaciones y sin organización, resolvimos la fundación de este comité. Entonces, por un lado, la tarea del comité es difundir. Cuenten con nosotros, y como nosotros pretendemos contar con todos ustedes para lo que sea difusión en la República Argentina. Y por el otro lado, así como Mohamed hizo algunas recomendaciones de películas que realmente son buenísimas y que tendríamos que organizar algo para poder difundirlas, creo que merece que lo lean, si no lo han leído ya, porque es de un autor al cual amamos todos, Eduardo Galeano, que escribió una cosa muy breve que se llama Los muros. Entonces tiene que ver, por supuesto, con el tema del muro del Sáhara, el muro palestino, el muro que está haciendo Estados Unidos, todos los muros que han ido floreciendo, es una palabra que no debería usarse, pero bueno, crecen como para cerrar a los pueblos, para tapiar los límites, y bueno, desgraciadamente eso sigue existiendo y sigue creciendo en distintas partes del mundo. Entonces yo recomiendo que todos lo lean, y si hay posibilidades en alguna de las actividades culturales, le den lectura, porque realmente no es una poesía, ¿no? Es un escrito de Galeano que es precioso y realmente nos da la pauta de lo que está sucediendo para la humanidad. Y la otra tarea que también tiene que ver con nuestro comité es justamente la de tener vínculos con organizaciones y con instituciones. Lo digo porque, bueno, a veces entre los compañeros tienen vinculaciones de tipo político, de tipo
institucional, y estaría muy bueno que prontito ya lo vamos a tener a Mohamed acá en Argentina, podamos ir organizando reuniones para que volvamos, porque en algún momento no se consolidó, es cierto, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, pero estuvo allí, ¿no? O sea, esto se puede volver a intentar. Y también la creación a nivel del Congreso Nacional, la creación de un grupo de diputados y senadores en amistad con el pueblo saharaui. Eso lo intentamos también, hicimos reuniones en el Congreso, tuvimos mucha repercusión, por suerte, pero bueno, cuando cambian los senadores o cambian los diputados, te encontrás con que muchos de ellos ya no están y se nos cayó el grupo de amistad. Así que bueno, estas son las pequeñas cosas que yo quería comentar y que espero, bueno, podamos trabajarlas también con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mohamed, Juan Luis. Antes de ir a una breve pausita de un minutito nada más para cargar el termo de agua y ir al baño, les recuerdo que viene la gran maestra Hanan Murad con el arte, la danza, la cultura general de la región. Entonces, no nos podemos desconectar. Gracias de todo corazón, Mohamed, estamos a disposición. Norita, nuestro equipo de danza está a disposición, hacemos danza saharaui también, así que vamos a ver qué hacemos con los artistas. Muchísimas gracias a todos y un minutito nada más y volvemos. Un minutito nada más.